Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 1650. Tampoco la mera reducción del plazo constituye innovación, pero no podrá reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios sino cuando expire el plazo primitivamente estipulado. Artículo 1651. Si el acreedor ha consentido en la nueva obligación bajo condición de que accediesen a ella los codeudores solidarios o subsidiarios, y si los codeudores solidarios o subsidiarios no accedieren, la innovación se tendrá por no hecha. Título 16. De la remisión. Artículo 1652. La remisión o condonación de una deuda no tiene valor, sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. Artículo 1653. La remisión que procede de mera liberalidad está en todo sujeta a las reglas de la donación entre vivos y necesita de la insinuación en los casos en que la donación entre vivos la necesita. Artículo 1654. Hay remisión tácita cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación o lo destruye o cancela, con ánimo de extinguir la deuda. El acreedor es admitido a probar que la entrega, destrucción o cancelación del título no fue voluntaria o no fue hecha con ánimo de remitir la deuda, pero a falta de esta prueba se entenderá que hubo ánimo de condonar. La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que se presuma remisión de la deuda. Título 17. De la compensación. Artículo 1655. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse. Artículo 1656. La compensación se opera por el solo Ministerio de la Ley y aún sin conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes. Primera, que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. Segunda, que ambas deudas sean líquidas. Tercera, que ambas sean actualmente exigibles. Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación, pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor. Artículo 1657. Para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras. Así, el deudor principal no puede oponer a su acreedor por vía de compensación lo que el acreedor deba al fiador. Ni querido el deudor de un pupilo por el tutor o curador puede oponerle por vía de compensación lo que el tutor o curador le deba a él. Ni requerido uno de varios deudores solidarios pueden compensar su deuda con los créditos de sus codeudores contra el mismo acreedor, salvo que éstos se los hayan cedido. Artículo 1658. El mandatario puede oponer al acreedor del mandante no solo los créditos de éste, sino sus propios créditos contra el mismo acreedor, prestando caución de que el mandante dará por firme la compensación, pero no puede compensar con lo que el mismo mandatario debe a un tercero, lo que éste deba al mandante, sino con voluntad del mandante. Artículo 1659. El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho de sus derechos a un tercero, no podrá oponer en compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente. Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieran llegado a ser exigibles sino después de la notificación. Artículo 1660. Sin embargo, de efectuarse la compensación por el Ministerio de la Ley, el deudor que no la alegare, ignorando un crédito que puede oponer a la deuda, conservará junto con el crédito mismo las fianzas, privilegios, prendas e hipotecas constituidas para su seguridad. Artículo 1661. La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de tercero. Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo, en perjuicio del embargante, por ningún crédito suyo adquirido después del embargo. Artículo 1662. No puede oponerse compensación a la demanda de restitución de una cosa de que su dueño
ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito o de un comodato, aun cuando perdida la cosa solo subsista la obligación de pagarle en dinero. Tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables. Artículo 1663. Cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse para la compensación las mismas reglas que para la imputación del pago. Artículo 1664. Cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las partes puede oponer la compensación a menos que una y otra deuda sean de dinero, y que el que opone la compensación tome en cuenta los costos de la remesa. Título 18. De la confusión. Artículo 1665. Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Artículo 1666. La confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza, pero la confusión que extingue la fianza no extingue la obligación principal. Artículo 1667. Si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión, ni se extingue la deuda sino en esa parte. Artículo 1668. Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de los codeudores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la deuda. Si por el contrario hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios, y el deudor será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en el crédito. Artículo 1669. Los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio inventario no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. Título 19. De la pérdida de la cosa que se debe. Artículo 1670. Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación salvas empero las excepciones de los artículos subsiguientes. Artículo 1671. Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o por culpa suya. Artículo 1672. Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor, solo se deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mora. Artículo 1673. Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de alguno en particular, se observará lo pactado. Artículo 1674. El deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega. Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del acreedor, será también obligado a probarlo. Artículo 1675. Si reaparece la cosa perdida cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla al acreedor, restituyendo lo que hubiere recibido en razón de su precio. Artículo 1676. Al que ha hurtado o robado un cuerpo cierto, no le será permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortuito, aun de aquellos que habrían producido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor. Artículo 1677. Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos y acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Artículo 1678. Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor que inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá solamente el precio sin otra indemnización de perjuicios. Artículo 1679. En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable. Artículo 1680.
La destrucción de la cosa en poder del deudor después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de éste en recibirla no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo. Título 20. De la nulidad y la rescisión. Artículo 1681. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Artículo 1682. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio que produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Artículo 1683. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley, y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. Artículo 1684. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez, sino a pedimento de parte, ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios, y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Artículo 1685. Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir el acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor edad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad. Artículo 1686. Los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las formalidades y requisitos necesarios no podrán declararse nulos ni rescindirse, sino por las causas en que gozarán de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. Artículo 1687. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posición de buena o mala fe de las partes. Todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. Artículo 1688. Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Se entenderá haberse hecho esta más rica en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubieran sido necesarias, o en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas que no le hubieran sido necesarias subsistan y se quisiere retenerlas. Artículo 1689. La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Artículo 1690. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras. Artículo 1691.
El plazo para pedir la rescisión durará 4 años. Este cuadrienio se contará en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado. En el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad, todo lo cual se entiende en los casos en que leyes especiales no hubieran designado otro plazo. Artículo 1692. Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio entero si no hubiere principiado a correr, y gozarán del residuo en caso contrario. A los herederos menores empieza a correr el cuadrienio o su residuo desde que hubieren llegado a edad mayor. Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años desde la celebración del acto contrato. Artículo 1693. La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio puede ser expresa o tácita. Artículo 1694. Para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse con las solemnidades a que por la ley está sujeto el acto contrato que se ratifica. Artículo 1695. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada. Artículo 1696. Ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas si no emanan de la parte o partes que tienen derecho de alegar la nulidad. Artículo 1697. No vale la ratificación expresa o tácita del que no es capaz de contratar. Título 21. De la prueba de las obligaciones. Artículo 1698. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido e inspección personal del juez. Artículo 1699. Instrumento público auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario, otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público. Se llama escritura pública. Artículo 1700. El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe, sino contra los declarantes. Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas obligaciones y descargos por título universal o singular.